gracias, Carlos. Yo no sabía qué decir esta mañana y había preparado unas hojillas para decir, y cuando iba a venir dije, nah, voy a intentar improvisar, y no sabía que me iba a hacer improvisar también con la historia de la picantería. Entonces esta mañana cuando he intentado elegir los gemelos que llevo puestos, hay unos que son dos caras sonrientes. Y me he dicho, pues voy a empezar el día sonriendo y seguro que va a salir todo bien. Y después, cuando me ha tocado mi acreditación cada uno tenéis pues una cita de un libro, la mía dice, y la he leído y digo, anda, pues mira qué bien, todo sigue bien. Dice, madre, te bendigo por hacer de tu hijo un ser real y enteramente humano. Digo, anda, esto es de Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, y he pensado, esto tiene relación con el Open. Lo hemos visto ahora con Carlos Carlín, donde el Open es la suma de tanta gente buena y de hacer una obra que, como dice el eslogan, escribimos juntos. Y al final, esta obra que empezó en el 2015 en Madrid, una idea loca, empezó con el Open, que ha ido escribiéndose gracias a muchos autores, que ahora yo empezaré a decir todos los autores que han hecho posible que estemos aquí, y que casualmente, además, el año pasado decidimos, de la mano de Alfredo y del despacho BFE+, venir a Lima, y seguimos escribiendo capítulos y capítulos donde, afortunadamente, es un libro que parece que sigue gustando y que cada vez tiene más lectores en forma de asistentes, patrocinadores, etc. El año pasado, o este año, hace como un mes y medio, hay un evento en Madrid que es la entrega de los premios a los mejores congresos en España. Y estábamos entre los nominados al mejor congreso nacional, compitiendo con eventos de Telefónica, de Acciona, de SACIR, de Coembes, de grandes corporaciones. Y de repente, en esa gala, que había unas 1.200 personas, nos concedieron al Open de Arbitraje y a la agencia Dissimility la medalla de oro a mejor congreso en España. Imaginaos, un congreso... Y cuando fuimos al jurado, que eran los directores de marketing de Telefónica y de empresas de esa magnitud, le preguntamos, ¿pero por qué nosotros? Y dijeron, nos habéis llegado. O sea, al final habéis hecho que nuestros sentimientos hayan florecido. Y además nos dijeron, y no sabíamos que los abogados y los peritos podían llegar a ser divertidos. Y eso es lo que ocurrió. Y el Open de Lima, el año pasado, a través de la cocina peruana, y este año de la literatura, que luego nos comentará mucho más Alfredo, es eso, es la suma de voluntades de mucha gente que hace que sea una obra donde todos nos sintamos parte. Y eso hace que, aunque yo esté aquí como presidente del Open, sea una obra que seguimos escribiendo, que tuvo un inicio en el 2015 y que seguimos generando todos los años capítulo tras capítulo, y lo seguiremos haciendo mientras haya lectores que sigáis viniendo a ver la obra. Y para que esto exista, al final, hay que agradecer, porque esto no es posible si efectivamente esas personas que han hecho que estemos aquí hoy. Y en primer lugar hay que agradecer a los patrocinadores, porque evidentemente esto tiene trabajo, tiene esfuerzo, y si no fuese por los 30 patrocinadores que hay este año, esto habría sido imposible. Por lo cual yo sí que agradezco esencialmente a los que habéis apostado. Al final, como un escritor, y aquí veo escritores como Pedro Llúfera y otros que estáis aquí que escribís, uno cuando escribe un libro imagino que lo difícil es luego encontrar la editorial que te lo publique. Pues cuando uno tiene una idea, lo complicado es convencer. Nosotros intentamos cada año convencer del proyecto Open de cada año, y este año pensábamos que podíamos enamorar y llegar a las personas para que vean que efectivamente esto es un proyecto humano. La inteligencia artificial está ahí, se hablará de ella, pero esencialmente es un proyecto donde la humanidad, el ser humano, yo creo que es lo que prevalece sobre todo lo demás. En segundo lugar, hay personas que hacen que esto parece que sea fácil. Y hay un comité científico que lo preside Alfredo y que ahora hablaré de él, pero donde en cuanto se involucraron a la primera en el Open, pues como Pedro Llúfera, donde además de ser un árbitro reconocidísimo y un abogado en España, es un escritor que conviene leer,
y que recomiendo a todo el mundo que lo lea, pues nos permitió llamar a posibles ponentes que también tienen esa doble virtud de saber ser abogados o árbitros y también escribir, que creo que es complicadísimo. Pepe Tam, que además de estar con él en la picantería ayer, consigue que efectivamente, no sé a quién no conoce Pepe, pero, por ejemplo, el que tenga una entrevista hoy con Micha Sumura, el que haya personalidades del mundo de la literatura relacionada con Vargas Llosa presentes también, hay que reconocerle que enseguida empieza a pensar en ideas para que el Open sea mejor Open. También Ana María Ordóñez vendrá mañana porque pensábamos que hacía falta traer a gente relacionada con el sector público, procuradores, empresas públicas, porque los congresos de arbitraje tienen siempre la carencia de la empresa. Y Ana María, desde Colombia, también se desvivió por que estemos aquí hoy con tantos panelistas de tanto nivel de Chile, de Colombia, de Honduras, de Ecuador, de Perú, por supuesto, de Estados Unidos, relacionados con empresas públicas. Y también a Karen y a Ana Munibe, que están por aquí también, porque había que buscar también empresas que nos diesen voz a lo que realmente pedimos, que es que contando las empresas qué pensáis del arbitraje, en qué podemos ser útiles. Y por supuesto, Alfredo tiene la ventaja de que es Alfredo. Entonces, no hay que decir nada más. Hay personas que no necesitan decir nada más. Un ejemplo claro es cuando Martina Polasek hace 5 días o 6 días nos comunicó que no venía a Lima porque no había presidenta. Y digo, si esto parece habitual, porque yo llamé enseguida y me dijo, no, tranquilo, ya hay bromas en los colegios de que a ver quiénes son los últimos 10 presidentes desde hace 10 años o que nadie se lo puede saber. Enseguida tuve la idea de llamar a François, el cuentacuentos, que yo os invito a que después le escuchéis. Pero lo que ocurrió es que enseguida vio una idea para que el Open siga siendo lo que es. Él va a contar por qué es sobre literatura y las humillas y todo lo que es el leitmotiv de la edición. Pero sobre todo, con 5 días de anticipación, hablar con la manager de François, hablar con él y ver de ellos la sensación de que ya quieren participar como si fuesen parte del Open, bueno, es algo que yo creo que está al alcance de muy pocos eventos. Me dejo personas como Huáscar, que también enseguida tuvo la idea de llamar a Charlene o a Catherine Rogers, que también son una forma distinta de hablar de arbitraje. Los ingleses cuando juegan al golf dicen que hay que jugar incluso cuando hace sol. Yo creo que el Open a veces incluso se habla de arbitraje. Y esta magia hace que después de la primera edición de Lima el año pasado, este año podamos contar con un aforo repleto de personas, y Lima además es para agradecer, porque yo creo que debía ser nombrada capital del arbitraje internacional. Se respira por todos los costados arbitraje comercial y de inversiones. Por tanto, la última gratitud, el último agradecimiento es a todos ustedes, a todos vosotros, por hacer este hueco para poder estar con nosotros estos 2 días, que creo que va a merecer la pena. Por supuesto, a los ponentes que vienen de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa, de Chile, de Argentina, de 25 países distintos, para hacer esta magia a través de la literatura. Por tanto, ahora te toca a ti explicar por qué literatura, Alfredo. Muchas gracias a todos. Bueno, para entender por qué literatura hay que entender por qué Open, ¿no? Hace 3 años, 4 años que yo ya me había mudado a Madrid y me hablaban del Open y bueno, hay que ir al Open porque todo el mundo te hablaba de qué cosa es el Open. Y uno encontró un evento totalmente distinto, ¿no? Totalmente disruptivo, profundo, pero a su vez sofisticado y entretenido, ¿no? Y la verdad que el entretenimiento ayuda mucho a captar los mensajes, porque cuando uno se emociona con lo que está viendo, abre sus antenas y lo escucha de una manera diferente. Y bueno, nos aproximamos a Javier, dijimos, oye, pero ¿por qué no en Lima?
y él ustedes con los que conocen a Javier saben, apenas tú le dices cualquier idea, le da 3 vueltas e inmediatamente te da una respuesta, ¿no? Y nos dijo, sí, hay que intentarlo. Lo malo es que el año pasado fue 2 meses antes de la fecha que teníamos y organizamos el Open con muy poco tiempo. Pero lo que pasa un poco, y eso tiene que ver con las emociones, que tienen que ver con la literatura, como diría Huáscar, una historia de amor, ¿no? Una historia de amor que surgió inmediatamente y que permite que estemos nuevamente acá y permite que podamos compartir lo que es el Open de Madrid acá y que Lima pueda compartir lo que tiene que ofrecer al arbitraje con todos ustedes, ¿no? ¿Por qué literatura? Yo, digamos, siempre he tenido mucho interés en entender qué hacemos los abogados, ¿no? Séneca y Cicerón hablaban de retórica, siempre hablaban de que el abogado es retórico. Y hay un autor que es considerado el fundador del movimiento de Derecho y Literatura, James Boyd White, que tiene una frase con la cual yo los invito a comenzar el Open. Empecemos con la idea que el derecho es una rama de la retórica. Empecemos con la idea que el derecho es una rama de la retórica. Claro, los abogados a veces quisiéramos que sea de la filosofía, y sí, tiene que ver, pero a veces uno va a una clase de derecho y parece más filosofía que retórica. Nos enseñan poco sobre cómo contar la historia, ¿no? Cómo transmitir el mensaje. Y retórica no es, o no imaginemos retórica como lo solemos usar en el día a día, que es floreo, ¿no? Como decimos acá en Perú, o decir simplemente tratar de llenar y parecer que dices algo cuando no dices nada. No, la retórica, la verdadera, la auténtica, es la capacidad de convertir la palabra en una forma no solo de persuadir, sino de transmitir un mensaje profundo y fuerte. Y quienes mejor lo hacen son los literatos, como emocionan al mundo a través de sus historias. Y nos enseñan a los abogados uno de los caminos que hay que seguir. Cuando uno lee un buen libro, no está viendo solo retórica en el sentido que solemos entender, está viendo el poder de transmitir un mensaje y el poder de forjar una idea, ¿no? Los grandes libros nos dejan con ideas, con emociones, con cosas que aprender. Y creo que los abogados tenemos que ir dejando un poco la idea que somos solo de la filosofía, solo del pensamiento lógico y pensar que también la retórica es esencial. Quizás es lo principal, el poder transmitir las ideas con fuerza. El derecho tiene que ver con el uso del lenguaje, tiene que ver con contar historias, como decía Carlos Carlín al comienzo, es cómo contamos una historia de una manera persuasiva, ¿no? Y entonces, cuando Javier me dijo, bueno, vamos a poner un comité científico para evaluar cómo armar el programa, y la verdad que es una idea apasionante porque lo hace muy entretenido el tratar de ligar una idea con otra, literatura en este caso, con el derecho, ¿no? Y bueno, formamos un comité científico. Javier nos ha acompañado en todas las reuniones del comité. Ana María Ordóñez, Pedro Yúfera, Karen Munive, José Tam, Pepe, que como decías, que a quien no conoce, ¿no? Y la verdad que comenzamos a ir entendiendo cómo ligar las dos cosas, intelectualmente retador, porque hay que entender literatura para entender cómo se liga con los paneles. Un placer porque hablar de historias literarias es siempre emocionante. Forzar tu creatividad para entender cómo hacerlo y, sobre todo, nos divertimos mucho. La verdad que fue muy divertida en las reuniones y conversar y ver cómo armarlo. Y ahí vino la idea no solo literatura, sino el boom latinoamericano, ¿no? Como ustedes saben, el boom latinoamericano de literatura que comenzó en los 60 y 70 es uno de los elementos más poderosos que Latinoamérica ha construido para transmitir mensajes, ¿no? Generó una explosión creativa de autores notables, ¿no? Carpentier, Vargas Llosa, García Márquez, y podría pasarme todo el día mencionando a estos autores, con un montón de innovaciones interesantes, ¿no? Como la escritura no lineal, ¿no? No contar la historia en secuencia, ¿no? O el convertir los temas latinoamericanos en algo que tiene vocación universal. Transmitir un mensaje desde Latinoamérica con lo que pasa en Latinoamérica, pero algo que pueda ser leído por todo el mundo, y que lo consiguieron. Son leídos en todo el mundo y son traducidos a todos los idiomas, ¿no? Un lenguaje experimental, ¿no? Una gran capacidad de generar
la sensación de existencia nuestra, de existencia con identidad, pero a su vez con una identidad que se proyecta al mundo, ¿no? Y claro, entre esas ideas, y ustedes habrán notado en el programa que hay algunos paneles que se llaman panel realismo mágico, ¿no? Tienen que ver con lo real maravilloso. No todos los autores del mundo latinoamericano hacen realismo mágico, pero muchos de ellos sí lo hacen. Y el realismo mágico tiene un enorme poder, es uno de los elementos más poderosos que tiene el boom de latinoamericano. Y entonces decidimos que algunos paneles iban a ser calificados como realismo mágico, no todos, algunos. ¿Y cuál es la idea que está ahí? ¿No? En realidad la idea, y algunos me han dicho, no, pero este autor no es de realismo mágico, es que lo que es realismo mágico no es el autor simplemente es la forma como introducimos el tema. Lo que es realismo mágico es convertir una frase que tiene algo que no es cierto para transmitir algo que es cierto. Eso es básicamente, ¿no? La historia, uno de los ejemplos más notables es de García Márquez cuando hay incesto y salen niños con cola de cerdo. Eso no existe, pero transmite todo un mensaje del temor que existe respecto de ese punto por todos los seres humanos, ¿no? O el caso de Isabel Allende y la Casa de los Espíritus, donde conversa con total naturalidad con espíritus que le dicen qué cosa es lo que va a pasar. Y todo está escrito de una manera en que todos lo tomamos como natural. Bueno, hay un montón de frases del arbitraje que tomamos como naturales y habrá que testear si son realismo mágico o son reales, ¿no? Ya verán con los nombres de los paneles, de algunos de los paneles, ¿no? Los árbitros nombrados por la parte son imparciales. ¿Es realismo mágico o es real? Eso es lo que los paneles tienen que discutir. O los testigos dicen lo que piensan. ¿Es realismo mágico o es real? La frase nos ayuda a pensar y a discutir sobre el valor de ciertas cosas en el arbitraje, ¿no? Hay una frase de Couture que todos habrán escuchado, ¿no? Si hay un conflicto entre la ley y la justicia, ¿prefieres la justicia? ¿Es realismo mágico o no? Y yo creo que de alguna manera ese es el mérito que tiene de haber unido, gracias al comité que he tenido la suerte de presidir, de haber unido esta idea del mundo latinoamericano con el arbitraje. De alguna manera, lo que está en común, y yo creo que Lima es un buen punto para proyectarlo, porque creo que en general en Latinoamérica es, de la misma manera como el boom latinoamericano proyectó al mundo un mensaje, el arbitraje latinoamericano que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha llegado a tener figuras que no existen en otros lugares del mundo, como esto que el arbitraje, el Estado es obligatorio, digamos, que son cosas que han surgido de acá, de Latinoamérica. Estas ideas se proyecten y el Open nos tiende el puente para hacerlo. Yo quiero simplemente agradecerles al comité por todo el trabajo que hemos hecho, el trabajo en hacer las sumillas, ustedes no lo han visto todavía, pero cada comité tiene una sumilla que explica la relación que el comité ve entre la obra literaria y el panel que tienen que ver. Para ayudarlos, no tienen que seguirlo, es simplemente una ayuda que el comité ha querido darles, pero y hacer esas sumillas ha sido un trabajo muy interesante. Se imaginan agarrar cada libro y entender cómo ese libro se vincula con el tema del panel. Vargas Llosa decía cuando recibió el Premio Nobel de Literatura que la literatura es fuego para eliminar la falsa sensación de poder que a veces existe, ¿no? La literatura nos permite ver lo que no vemos. Escola decía que la literatura, bueno, se refería al cine, pero es aplicable a la literatura, es un espejo pintado, ¿no? Donde uno se ve reflejado, pero a su vez se ve distorsionado. Y esa distorsión hace que seamos más conscientes de lo que estamos viendo, porque no nos sentimos que somos nosotros, pero somos nosotros. Lo que vemos en los libros somos nosotros mismos y nos hace que la reflexión baje las defensas y lo reflexionemos de una manera diferente. Lo mismo pasa con la literatura y el Open. Tratamos de que nos veamos en un espejo pintado, divertido, entretenido, colorido, pero que a su vez nos genere la reflexión sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y sobre lo que queremos lograr. Muchísimas gracias.